Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Bruin Habaim, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos, amigas, Ajim Be'achayot, Javerín Javerot, aleluya, una nueva parashá número 25 en el libro de Vayikra, Levítico, que va del capítulo 6, verso 8 al capítulo 8, verso 36. Aleluya, bendito sea el Abacados. Vamos avanzando, este es el libro número 3, que está completamente en la mitad de la Torá de Moshe, que se compone de 5 libros, o el Pentateuco, como tú lo conociste. Amigos, amigas, entonces esta parashá Zaf se escribe con la letra Zadi y la letra Vav con un valor numérico de 96. Entonces, 90 para Zaidi y 6 para la letra Vav, para un total de 96. Y algo curioso y algo poderoso es que esta parasha, sumando todos los versos, ¿sí? Los pasuquín de estos capítulos, nos da un total de 96. Aleluya. Bendito sea el abacados. Amados hermanos, esta parasha, como vemos, el libro de Levítico es la santificación, es acerca del sacerdocio, son las leyes levíticas, las instrucciones que el Eterno le da al pueblo de Israel a través de Moshe, o mejor dicho, a Aarón y a sus hijos, quienes han sido escogidos para realizar el sacerdocio dentro del Mishkan o el tabernáculo en el desierto. Amados amigos, como vimos desde el libro pasado, el libro de Shemot, el libro de Éxodo, desde el capítulo 25, vimos cómo se fue fusionando paso a paso todas las instrucciones para formar, para crear, para construir ese tabernáculo en el desierto, donde el Eterno dijo, ese es un lugar donde yo voy a habitar en medio de ustedes. Así que, amados hermanos, hoy ya entrando a la segunda parashá del libro de Levítico, y para un total de 25, desde Génesis, vamos a ver unas instrucciones acerca del apartamiento ya de este grupo de hombres, de varones, Aarón y sus hijos y los levitas, para el servicio en el Mishkan. Parashá Zaf, que significa ordena o manda. Esta parashá entonces comienza en el capítulo 6, verso 8 de Levítico, ¿sí? De dar una orden, ¿sí? Que Yahweh habla a Moshe y le dice a Moshe que le diga a Aarón y a sus hijos para que preparen todas esas ofrendas que vamos a ver aquí, unas ofrendas especiales, ¿sí? La ofrenda es esa manera de acercarse al Eterno, ya lo habíamos visto los primeros capítulos de Vayikra. Así que hoy vamos a ver un poco más con detalle, ¿sí? Se va a especificar un poco más acerca de cuáles son esos korbanot. Korbanot es la palabra para ofrenda, ¿cierto? Ese acercamiento, esa ofrenda que tú traes delante de ti, que viene siendo tú mismo, ofrecerte al Eterno. Y esto no solamente es una historia acerca de lo que pasó allá en el desierto y las instrucciones que se le dieron a Aarón y a sus hijos y a Moshe, sino que esto tiene una relación directa con nuestra vida a partir de esa nueva vida, mis amados hermanos. Bendito sea el abacados. El Eterno comienza entonces con esta ley del holocausto, la ley del sacrificio de Olá, que es el holocausto, es una ofrenda que se tiene que quemar por completo en el altar, ¿cierto? Y en ese altar debería haber siempre fuego, ese fuego que tenía que durar toda la noche y cada mañana tenía que alimentarse con esa leña, para que el fuego no se apagara. Amados hermanos, esto tiene que ver con nuestra propia vida. Nosotros, el Eterno, también quiere que nosotros nos acerquemos a Él y de una manera ferviente, de una manera de ansia de estar cerca de Él, de vivir junto a Él, de recibir de Él. Y de esta manera nosotros sabemos que tenemos muchas luchas en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Podemos tener situaciones, problemas, quejas de problemas, situaciones económicas, ¿cierto? Situaciones con los hijos, en el trabajo, en el estudio, todas esas cosas que pueden estar abrumando tu vida. El Eterno dice, lo primero que eh, que vengas a traer delante de mí, ven y tráete como ese sacrificio. A pesar de esas situaciones, sabemos que en esos momentos es muy difícil para nosotros, se torna un poco difícil para nosotros acercarnos al Eterno. Así que este es el llamado, mis amados hermanos, en esta paracha Saf, ordena a Aarón y a sus hijos. Ahorita el Eterno está ordenando también esas instrucciones para ti. ¿Cómo vas a venir delante del Eterno? Con ese sacrificio completo, entregándote todo, cada área de tu vida, cada área de tu cuerpo, cada área de tu mente, todo pensamiento, como dice la palabra en Corintios, 2 Corintios 10:5, dice, todo pensamiento, llevarlo cautivo a la obediencia de Mashiach.
es un sacrificio, entregarte completamente a pesar de que tu cuerpo te dice que no, de no levantarte en las mañanas a orar o que no tienes ganas de leer la palabra, que no encuentras una salida para tu situación. Allí el Eterno está pidiendo, lo primero que pide es ven en ese sacrificio de Ola, completamente sacrificado a mí. Eso es el propósito de estas parachot, amados hermanos, no solamente que nos aprendamos las técnicas y las instrucciones y los mandamientos, sino que lo vivamos de acuerdo a esa revelación que hay dentro de cada palabra, de cada instrucción que el Eterno le está dando al pueblo de Israel. En el nombre poderoso de nuestro Yahshua HaMashiach, lo vamos a acatar en nuestro corazón. Él quiere hacer esa transformación completamente. Dice que cuando el fuego se haya consumido esa ofrenda, o sea, el fuego del Ruach HaKodesh, eso representa, recordemos que el Eterno está muy ligado, está muy conectado con el fuego. Sabemos que el Eterno es fuego consumidor, que el Eterno también derramó fuego en Sodoma y Gomorra, que el Eterno en muchas ocasiones en la palabra habla sobre ese fuego. Hay fuego en el altar, hay fuego en la zarza ardiente. Sí, el Eterno está conectado con ese fuego y ese fuego a nosotros nos representa, especialmente ahora que nos estamos enrutando hacia Shavuot, ¿sí? La entrega de la Torá y la conmemoración de la entrega de la Torá y también la venida del Ruach HaKodesh. Recordemos que ya en Hechos capítulo 2 ya los discípulos, habiendo recibido instrucciones de nuestro Mashiach Yahshua por 40 días, Él les dice, no se muevan de aquí, ¿sí? Esperen en Jerusalén la promesa, ¿sí? Del Ruach HaKodesh para que ustedes reciban poder y de esta manera ustedes puedan llevar la palabra a las demás naciones, ¿sí? Extender esa palabra a través de ese poder que van a recibir. Ese poder es el Ruach HaKodesh que nosotros recibimos y el Ruach HaKodesh también es representado por el fuego. Sí, aviva el fuego dentro de mí, le decimos al Eterno cada vez, para que nosotros podamos combatir estas asperezas o debilidades dentro de nuestra carne, ¿cierto? De nuestra carne. Eso es lo importante. Entonces, ese fuego dice que cuando se consume toda esta ofrenda de Olá, empezando en el capítulo 6, dice que él habiéndose puesto esas vestiduras de lino y cubierto sus calzoncillos de lino, removerá las cenizas y las pondrá en un lugar aparte del altar, ¿cierto? A un lado. Ahora, ¿qué nos representa eso en nuestras vidas? De que nosotros venimos delante del Eterno con una vestidura, con un viejo hombre, ¿cierto? Las viejas vestiduras representan a ese hombre viciado, a ese hombre lleno de pecado, a ese hombre que no creía, un falto de fe, un hombre sin propósito. Pero entonces, una vez tú entregas tu vida, vienes al Eterno y entregas todo, ¿cierto? Reconoces tus pecados. Entonces, cambias de vestidura. El Eterno te llena de nuevamente, te cubre con unas nuevas vestiduras, ¿sí? Como dice en el verso 11, entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras. Aleluya. Bendito sea el abacados. Prácticamente es el Eterno quien nos quita esas vestiduras del viejo hombre y él nos quiere vestir con unas vestiduras nuevas. Recordemos que hubo unas bodas que se hicieron y un hombre entró sin las vestiduras. ¿Qué se representa con esas vestiduras? Amados hermanos, nosotros, esas vestiduras representan la palabra del Eterno. Cada vez que nosotros cumplimos mandamientos, que aprendemos más de su palabra, nos estamos vistiendo de dignidad, de santificación. Eso es la importancia de la palabra. Esas vestiduras representan eso. Esas nuevas vestiduras representan la santidad, el poder de la palabra del Eterno. Sí, esa nueva vida en él. Dice que de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es. Eso es importante, amados, tenerlo en cuenta, que eso es lo que recibimos a través de estas instrucciones. ¿Sí? Entonces él se quitará esas vestiduras y se vestirá con otras. Nuestro Mashiach nos viste nuevamente, recordemos allá en el jardín del Edén, en el Gan Edén, donde después de la caída del ser humano, el Eterno viste a Adán y Eva con vestiduras. Esas vestiduras hacen una nueva creación, haciendo en él una nueva creación. No los desechó completamente, sino que pues recibieron la culpa por su pecado, las consecuencias del pecado, pero el Eterno en su amor los viste nuevamente. Esa es la oportunidad que nosotros tenemos cada vez que venimos delante de Eterno. Él nos viste con esas vestiduras de amor para que nosotros podamos afrontar todas las situaciones en este mundo pasajero. Así que pongámonos esas vestiduras, vistámonos de ese nuevo hombre y vivamos una vida de fe que exalte al Eterno, que le agrade al Eterno. Ese fuego dice que no se debe apagar, permanecerá encendido. Así que esto nos llama a nosotros a que nosotros mantengamos ese fuego encendido. Ese fuego solamente se enciende a través de la oración, del fuego de la oración, amados hermanos, esa conexión con el Eterno, de no apagar esa llama, porque como un carbón en una hoguera,
si ese carbón se extrae de los demás carbones, tarde o temprano se va a extinguir, se va a apagar. Así mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos alejamos del cuerpo, si nosotros nos alejamos de esa cercanía con el Eterno, entonces también nos vamos a enfriar. Y no podemos permitirnos eso una vez que nosotros hayamos recibido esa nueva vestidura que nos da nuestro Mashiach. Dice que cada mañana el Cohen tenía que traer esa leña, ¿sí? Ponerla. Así que esto nos representa la oración, cada mañana venir delante de Eterno, porque dice que cada mañana son nuevas sus oportunidades, son nuevas sus misericordias. Por eso cada mañana el Cohen prenderá la leña sobre él, arreglará la ofrenda quemada y hará que la grasa de las ofrendas de Shalom suba en humo. O sea, nuestras oraciones, nuestras exaltaciones, nuestras alabanzas al Eterno deben subir con aroma grato hacia Él. Amén. Ese fuego permanecerá encendido en el altar continuamente y no se apagará. Así que, amados hermanos, el llamado es: no permitas que el fuego de Ruach HaKodesh se apague en tu vida. No permitas que esa conexión con el Eterno, recordemos que está para echar el número 25, ¿sí? Número 25. Y también tenemos el valor numérico de la palabra Saf, ¿sí? 96. Si sumamos 9 más 6 es igual a 15. Y si hacemos Mishpar Katán, tenemos 5 más 1 es igual a 6. Recordemos que el 6 representa al hombre, ¿sí? El número 6. En el sexto día fue creado el hombre. Sé que esta paracha tiene que ver mucho con nosotros, nuestra naturalidad, para ser transformada. ¿Por qué? Porque en la paracha número 25, si sumamos 2 más 5 es igual a 7, y 7 es un número completo. Exactamente, y aquí en esta paracha hablamos de que ellos iban a estar, este grupo de hombres, Aarón y sus hijos, los levitas, los consagrados, iban a estar 7 días dentro del tabernáculo de reunión, ¿cierto? Iban a estar allí sin salir de él para ser consagrados, para ser santificados. Eso, entonces esa paracha número 25 suma 7 y 7 es el complemento, es algo perfecto, es alcanzar lo completo, ¿cierto? Entonces nosotros como seres humanos alcanzar esa plenitud es la palabra correcta, plenitud en el Mashiach, ¿cierto? El 6 representa al hombre y el hombre llegando a esa plenitud en el Mashiach. Aleluya. Aquí también vemos, hermanos, en esta paracha, Saf es la ley de la ofrenda de grano que los hijos de Aarón ofrecerán delante de Yahweh. Vamos, hermanos, de todo lo que nosotros recibimos, démosle una ofrenda al Eterno, de lo que Él nos da, porque nada es nuestro, todo es por gracia, todo el Eterno nos lo ha dado de manera amorosa, voluntaria. Así que es traer delante de él esa ofrenda de grano, que quiere decir la ofrenda de minja. Más adelante en el capítulo 7 vamos a ver todas las ofrendas, sí, los korbanot que se mencionan aquí, un total de 6. Y estamos hablando de la consagración, y para la consagración también había un sacrificio especial para los levitas, para Aarón y sus hijos. Entonces habla que esta ofrenda también será de parte de corazón, ¿no? Delante del Eterno, como mandamiento, como recordatorio también para el Eterno, decirle de lo que tú nos das, esa ofrenda de minja, que es de cereal, de grano, representa la provisión que el Eterno nos da a nosotros, traernos a nosotros y que nosotros estamos produciendo para Él. Entonces, delante de Él traer esa ofrenda de minja, que es el fruto de la tierra. Y nosotros somos hechos, fuimos sacados de la tierra, fuimos hechos del polvo de la tierra. Así que esta, este corbán está muy relacionado con nuestra naturaleza humana, ¿cierto? La tierra. Bueno, entonces dice que eh, de esa misma ofrenda van a comer sus hijos, ¿sí? Será comida en el lugar Kadosh. O sea que de lo que nosotros le entreguemos al Eterno también podemos recibir de Él esa bendición. Dice la palabra también allá en Corintios, dice Pablo, vamos a buscarlo, de que nosotros debemos también, el obrero es digno de su salario. Así dice la palabra, que nos lleva a pensar, ¿cierto? Nos lleva a pensar que nosotros debemos también recibir, ¿sí? Es digno del esfuerzo de nuestro trabajo, ya sea secular o en el ministerio. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:18, porque la escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Esto haciendo referencia a esa ofrenda de minjá que traían los levitas, Aarón y sus hijos,
delante del Eterno, porque ellos podían comer de esa ofrenda, ellos podían comer de esa, y es una ofrenda kadosh, ¿sí? Es digno, por eso dice Pablo, es digno de su salario. Aleluya. Vamos entonces a movernos a la siguiente instrucción. Cuando Yahweh dijo a Moshe, esta es la ofrenda para Yahweh que Aarón y sus hijos ofrecerán en aquel día en el que sea ungido, ¿sí? Entonces, nuevamente, 2 cuartos de harina fina, la mitad en la mañana y la otra mitad al anochecer, como ofrenda de grano. Desde ahí en adelante era un estatuto perfecto, perpetuo. Así para nosotros debemos dar gracias al Eterno en las mañanas, en las tardes, en la noche. Debemos tener un continuo deseo de agradecimiento al Eterno y de traer lo que el Eterno ha puesto en nosotros, sacarle producción, los talentos que nos ha dado el Eterno. Es importante que nosotros nos proyectemos a llevar, eh, ser agradecidos con el Eterno y poner en sus manos, así como ese niño que trajo esos 2 peces y 5 panes, para que eso no, a los ojos del ser humano, para muchos, lo que tú tienes no es nada, pero para el Eterno es mucho cuando tú le das valor, cuando tú dices, esto proviene del Eterno, esto, lo que tú me has dado, yo te doy. Y el Eterno va a prosperar eso, el Eterno te va a multiplicar, el Eterno te va a bendecir, va a hacer crecer mucho más esa sabiduría, te va a acrecentar, te va a abrir caminos, te va a abrir puertas. Eso es lo que hace el Eterno cuando nosotros venimos con esa ofrenda, así sea de manera humilde, de corazón, de un corazón sincero. Eso es lo que quiere el Eterno a través de este mensaje de las ofrendas. Amén. Bendito sea la vaca. Bueno, dice que esta ofrenda debe ser mezclada con aceite de oliva y frita en una plancha y bueno, prepararla, ¿sí? De que haya gozo, de que sea preparada de la mejor manera. Cuando vengamos delante de Eterno a traer una ofrenda, traigámosla de todo corazón, preparada completamente, ungida, ¿cierto? Que para que el Eterno se agrade de esa ofrenda. Recordemos que allá en Génesis capítulo 4, cuando Adán y Eva tuvieron pues a estos hijos y a Caín y Abel, y que ellos trajeron esas ofrendas delante del Eterno. Una fue recibida con agrado y otra fue no vista con agrado. ¿Por qué? Por la actitud del corazón, porque no se escogió lo mejor para él. Así que nos está hablando, todo está conectado en la palabra, amados, de que esa ofrenda que trajo Abel y que trajo Caín, el Eterno mira el corazón. ¿De qué manera tú lo estás haciendo? ¿Estás haciendo de acuerdo como el Eterno lo manda? ¿Estás haciendo las cosas de verdaderamente de corazón? Porque podemos hacer las cosas como el Eterno las manda, pero con un corazón realmente no dirigido a Él, ¿cierto? Simplemente por cumplir. Entonces, eso es lo que pasó allá en Génesis capítulo 4, cuando el Eterno desecha la ofrenda de Abel, de Caín, perdón, y esto trae una situación que se desenvuelve en un asesinato y bueno, de allí mucho más maldición. Pero eso el Eterno quiere restaurar, amados hermanos. Estamos en el tiempo de la restauración y hemos llegado al camino de la Torá. Y estas parachot y todas estas instrucciones que el Eterno da es para que nosotros seamos restaurados en esas áreas, que aprendamos a conectar lo que tiene que ver desde el comienzo hasta el final de las cosas. Bendito sea el Abacadosh. Amados hermanos, entonces le dice que también en el verso 24 del capítulo 6 dice Yahweh dijo a Moshe, dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley para la ofrenda de pecado, esta es la palabra para aquí, para esta ofrenda es corbán de hatat, por el pecado, ¿cierto? La ofrenda de pecado será sacrificada delante de Yahweh en el lugar donde la ofrenda quemada es sacrificada. Entonces, ¿qué quiere decir esto, amados hermanos? Que nosotros necesitamos venir delante del Eterno y reconocer que somos pecadores, ¿verdad? Traer esa ofrenda, traer nuestra propia vida, decir, Padre, me he equivocado, he fallado, te he fallado, aquí estoy, abacados como esa ofrenda. El Cohen dice que la ofrezca por pecado, la comerá, será comida en un lugar K2, en el patio del tabernáculo del testimonio. Cualquier cosa que toque su carne se convertirá en K2. Si algo, mire cómo el Eterno es de precioso, porque a pesar de que estamos manchados en pecados y vemos esto en experiencia, que muchas personas han salido de situaciones de pecado muy, muy, muy tremendas, horrendas, que quién iba a pensar de que esa persona iba a poder salir de ahí solamente por la gracia y el poder de nuestro Adón. Sí, el propósito que el Eterno tiene con esa persona lo saca, ya sea de criminal, del narcotráfico, de prostitución, de la homosexualidad, como una transformación tan grande puede llegar a ocurrir, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos viendo en estas parachot con la situación de cómo el Eterno cambia el lamento en baile, cómo el Eterno cambia de lo
profano a lo santo, cómo el Eterno transforma una vida completamente a través de esas instrucciones. Eso es lo que quiere el Eterno, que nosotros vengamos delante de Él y nos mostremos como somos y reconozcamos delante de Él que hemos cometido pecado. Ahora, ya hubo alguien que pagó por nuestros pecados, reconocer esa ofrenda que se llevó nuestros pecados, ¿verdad? Que limpió nuestra vida, que abrió las puertas para vivir una vida digna. Muchos no creían poder salir de una situación de esas, de pecado, de atadura, ¿cierto? De maldición. Pero cuando vienen y aceptan ese sacrificio precioso de nuestro Mashiach en el madero, quien abrió las puertas para que nosotros entráramos libremente a esta nueva vida a través de su sangre, a través de su sacrificio. Entonces, eso es lo importante que nosotros debemos tener en cuenta, amados hermanos. Dice, cualquier cosa que tocar se convierte en K2. Mira, amados hermanos, su vida pudo haber sido la más menospreciada. Usted lo pudieron haber mirado por encima de los hombros. Sabemos que para la gente es muy difícil ver una persona que vivió muchos años en pecado o hizo mucha maldad y de un momento a otro el Eterno lo transforma, lo cambia. Para esas personas que fueron afectadas es muy difícil. Algunos no perdonarán esos pecados o ese daño que tú le hiciste, pero otros podrán ver la misericordia y la grandeza de Dios, de que hay un Elohim en los cielos, un Elohim que ama, un Elohim que transforma, y ven esa oportunidad que ha recibido esa persona y lo aceptan, pero para muchos no es así. Entonces, mira, aquí dice, cualquier cosa que toque esa carne se convertirá en Kadosh. Ahora, nosotros hemos sido transformados, ¿cierto? El pecado ha sido restaurado en nuestra vida. Ahora nosotros somos llamados a ser Kadosh, ¿sí? Kadoshim, Kadoshim, a ser santos, a ser apartados de las cosas del mundo, de lo que antes vivíamos, de lo que antes, de lo cual antes dependíamos. Ahora el Eterno quiere que dependamos completamente de Él. Y ahora esa vida tuya que ha sido transformada puede santificar a otros, esa vida que tú llevas puede dar bendición, mejor dicho, a otra persona. ¿Sí? Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, así vamos avanzando en esta parashá, capítulo 6 acerca de las instrucciones de estos korbanot. Y en el capítulo 7 ya entramos a ver lo que es la ley o la instrucción para la ofrenda de culpa. La ofrenda de culpa es la palabra Asham, la palabra Asham. Es especialmente Kadosh. Dice, todas estas korbanot son Kadosh para el Eterno. Son muy importantes cómo tú te presentes de la manera. Hay grados de santidad, ¿cierto? Hay grados de pecado que la gente puede venir. Eh, para el Eterno, pecado es pecado, mentira, el robo, el crimen, ese tipo de cosas, a veces nosotros las medimos, pero para el Eterno, algo que está fuera de la fe es pecado, ¿cierto? Si estás cometiendo algo que está en contra de la palabra del Eterno, es pecado. O sea, para el Eterno lo mira de esa manera, pero hay grados. Hay pecados de muerte y hay pecados que pueden ser realmente restaurados, amados hermanos. Entonces, aquí vemos, entramos en el capítulo 7 en lo que es la ley para la ofrenda de culpa. Es especialmente Katosh, dice, es muy especial. Dice que sacrificarán la ofrenda de culpa en el lugar donde ellos sacrifican la ofrenda quemada, y su sangre se salpicará contra todos los lados. Él ofrecerá toda su grasa, la cola de la grasa que cubre sus órganos internos, los dos riñones, la grasa sobre ellos, cerca de las ijadas, y lo que cubre el hígado, lo cual removerá con los riñones. El Cohen los hará subir en humo o en el altar como ofrenda hecha por fuego a Yahweh. Es una ofrenda de culpa. Vamos, hermanos, es nosotros venir arrepentidos, ¿sí? Reconociendo nuestra falla y entregar al Eterno ese pecado y para ser restaurados, y que eso debe subir al Eterno, que el Eterno tenga misericordia de nosotros cuando fallamos de esta manera. Dice que todos los varones de la familia de los Coanín pueden comerla, será comida en un lugar K2, especialmente K2. Es importante, amados hermanos, que una vez nosotros eh, venimos en ofrecimiento al Eterno, ¿cierto? Reconociendo nuestra falla, nuestro pecado, el Eterno nos limpia, y de que nosotros ahorita podemos disfrutar. Él decide que pueden comer eso en un lugar cada dos. Ahorita nosotros somos dignos, ¿sí? Hemos sido dignos cuando recibimos el perdón del Eterno, cuando recibimos su misericordia. Entonces podemos seguir avanzando en nuestra vida. Recordemos que nuestro Mashiach dijo allá en el capítulo en el capítulo 6 de Juan, vamos a verlo, capítulo 6 de Juan, vamos a buscarlo, el capítulo 6 de Juan,
Cuando nuestro Mashiach hace referencia a su cuerpo y a su sangre, a su carne y a su sangre. Allá en capítulo 6, verso 56 en adelante dice, nuestro Mashiach dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Sí? El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Amados hermanos, necesitamos entender y discernir qué son estas palabras, lo que está diciendo el Mashiach, el sacrificio que hizo. Nosotros debemos beber, debemos entender cuál fue el propósito de que Él fuera totalmente, digamos, vituperado. Isaías 53 es una gran muestra, marca en detalle todo lo que nuestro Mashiach sufrió y cómo derramó su sangre. Si la única sangre, porque en él no había pecado, era pura, limpia. Esa fue la sangre aceptada por nuestro Abba para poder redimir a la humanidad de toda esta maldad y de todo esto que el hombre ha caído. Entonces, aquí hacemos esa conexión, hacemos esta conexión con lo que dice que eh, esta carne, ¿cierto? La carne podrían comerla, se la comen en un lugar Kadosh, especialmente Kadosh. Dice que la ofrenda de culpa es como la ofrenda de pecado. La misma ley gobierna, pertenecerá al Cohen que la use para hacer expiación. Si nuestro Mashiach se entrega como esa ofrenda a Sham por el pecado, ¿cierto? Por el pecado. Y de esta manera nosotros podemos entrar, o sea, libremente a la salvación, a la restauración, al perdón. Aleluya. Toda ofrenda de grano horneada al horno, también se habla de la ofrenda, pero toda ofrenda de grano que es mezclada con aceite de oliva o es seca pertenecerá aquí equitativamente a todos los hijos de Aarón. Está la ley, en el verso 11 dice, esta es la ley para sacrificar ofrendas de shalom ofrecidas a Yahweh. Amados hermanos, también este tipo de corbán de shalom, de presentarse para entrar en paz con el Eterno. Muchas veces hemos cometido fallas donde necesitamos restaurar esa relación con nuestro Abba o especialmente con nuestro prójimo, ¿cierto? Hemos enojado, hemos discutido, hemos pleitado con algún, ya sea el cónyuge, ya sea con los hijos, ya sea con un familiar, ya sea con alguien de la empresa, ya sea con alguien del trabajo o del estudio, en cualquier lugar donde ese contacto que hayas entrado para entrar en discusión, en afrenta con alguien, el Eterno dice que nosotros debemos traer una ofrenda de paz, primeramente para entrar en paz con Él, porque si tú estás en enemistad con tu prójimo, a quien puedes ver, como dice la palabra, ustedes recuerdan eso allá, si no podemos amar a quien vemos, ¿cómo podremos amar a quien no vemos? Entonces nuestro centro, nuestro punto, nuestro foco debe ser especialmente primero esa relación con el Eterno, porque si no tengo paz con el Eterno, pues ¿cómo voy a tener paz con mi prójimo? Entonces es importante restaurar la paz, ¿sí? Esa Shelamín, ese corbán de Shelamín, de paz, para restaurar la relación con el prójimo. ¿Sí? Si estás en paz con el prójimo, también estarás en paz con Elohim y viceversa. Así entramos a este tema de Hebreos capítulo 12, verso, vamos a verlo, Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, verso 14. Hebreos, vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 14, que nos dice la palabra allí en Hebreos 12, verso 14. Vamos allí, amados hermanos, tengan un poco de paciencia, estamos en el conteo de los y estamos aprendiendo todas estas virtudes que necesitamos instalar en nuestra vida espiritual. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos, amados. No dice con uno, sino con todos. Y la santidad también debemos caminar kadoshmente, ¿no? Con una palabra combinada, hebrañol, kadoshmente, delante del Eterno y delante de los hombres, sin la cual nadie verá al Eterno. Pero ¿qué nos dice también el verso siguiente? Vamos a investigar qué nos dice además la palabra después del verso 14. Lo siguiente, pongámosle cuidado, amados hermanos. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Eterno. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Elohim, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos serán contaminados. Mire que esa falta de paz en tu interior
va a contaminar a aquellos que te rodean, primeramente en tu hogar, si tienes un hogar, si ya eres casado, tienes hijos y tienes tu hogar, eso va a afectar la paz en el entorno, ¿sí? Serán contaminados también. Va a haber un ambiente, una atmósfera pesada dentro de tu hogar, dentro de tu trabajo también. Entonces, el Eterno nos enseña a través de esta ofrenda de Shelamim, ¿sí? Los sacrificios de Shelamim, de adquirir esa paz, reconciliarnos con el Eterno, reconciliarnos con nuestro prójimo. Ese es el objetivo de alcanzar esta paz, de traer esa ofrenda, que tú te traigas en sacrificio para adquirir esa paz, alcanzar esa paz. Y nos dice entonces Hebreos que debemos estar en paz con todos. Debemos procurar la paz. Recordemos que nuestro Mashiach dice, bienaventurados aquellos que buscan la paz. ¿Sí? Los pacificadores, los pacificadores. Según Proyecto Teología del ¿Dónde nos Trabajo. dice eso? En Mateo 5:9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Elohim. ¿Quieres ser llamado hijo de Elohim? Procura la paz con todos, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Amados hermanos, esto es muy importante que nosotros atendamos y acatemos estas instrucciones que desde el principio se nos está dando para cuando lleguemos al Brit Hadashah, porque nosotros aprendimos y nos enseñaban que era solamente el nuevo pacto y que el Nuevo Testamento y ahí vamos a aprender la gracia y el amor y todo iba a estar bien. Pero si no entendemos cuál es el proceso de todo lo que el Eterno instruyó al pueblo de Israel, ¿cómo vamos a entender el final del libro si no leemos el principio? Vamos allí a Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12. Vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 12, verso 18. Vamos allí al Romanos 12, verso 18, vamos a ver qué nos dice, amados hermanos, vamos a leer. Dice así, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Hay una remarcada referencia a esto de que debemos estar en paz con nuestro prójimo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. Debemos dejar todo tipo de venganza en nuestras manos. No, eso no, dejémoselo al Eterno, dejemos toda situación de discordia, de pleito, de envidia, de odio, de rechazo. Estas cosas dejémoslas en manos del Eterno, porque dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y sigue en el verso 20, dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Le mostrarás a él que tú estás por encima de esa situación, porque tal vez siempre casi se espera cuando entramos en un tipo de discusión, la persona espera también que tú revires, que tú también respondas a eso, que tú también contrarrestes esa situación con más fuego, es echarle más fuego, pero no, el Eterno nos enseña un camino más sutil, un camino que no es fácil, ¿cierto? Pero un camino que va a traer una transformación, primeramente en tu vida, y también va a afectar la vida de los demás. Dice, haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Esto es un hebraísmo que quiere decir que la persona cuando ha tenido afrenta contra nosotros y nosotros respondemos no de la manera que ellos esperan que nosotros respondamos, sino de una manera más suave, de una manera de bendecirlos a ellos, entonces eso va a sonrojar su cabeza, su rostro, ¿sí? Entonces, haciendo esto, ascuas de fuego montará sobre su cabeza así. Dice, no seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Dice que no paguemos mal por bien. Dice la palabra que no paguemos mal por bien. ¿Dónde encontramos eso de que dice, no paguéis mal por bien? ¿Dónde encontramos eso? Vamos a la escritura. Vamos a encontrar esa escritura en Romanos 17, 12, 17. Dice, no paguéis a nadie mal por mal. Amados, mire que estamos en la paracha Saf y entramos ya a lo que es el Corbán de Shelamín, esa ofrenda de paz, entrar en paz con nuestro prójimo, entrar en paz con nuestro abacados. Sí, si nosotros tenemos paz con nuestro hermano, recordemos que hay un énfasis muy marcado en nuestro Mashiach. Cuando ellos le preguntaron, ¿y nosotros cuándo te vimos encarcelados o sin ropa o tuviste hambre? ¿Cuándo hicimos esto? Dice, cuando ustedes lo hagan a uno de estos, ¿sí? Sí, a su prójimo, lo han hecho a mí. Cuando ustedes hayan hecho esto
a los hombres, lo están haciendo directamente a mí. Por eso el Eterno dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, procurad lo bueno, no tomemos venganza, no tomemos odio, no busquemos rencilla, no busquemos división. Si es posible, en cuando dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Y ahí sigue nuevamente, no os venguéis vosotros mismos. Déjela, que el Eterno arregle la situación. Él es el juez justo. Usted no tiene que tomar juicio en sus manos. Usted tiene que, delante de Eterno, humillarse delante del abacados, presentarse usted, Padre, yo quiero la paz, quiero restaurar mi hogar, quiero restaurar mi relación con tal persona, con mi familiar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú vienes en esa actitud, un corazón contrito, humillado, un corazón deseoso de tener paz, porque el mire, hermanos, el estar en pleito dentro del hogar, primeramente con el esposo o la esposa, eso trae eso trae una atmósfera muy pesada, eso es difícil de poder sobrellevar. Es muy difícil y a medida que pasan las horas, y si pasan días, y si pasan semanas, han habido matrimonios, hogares donde los esposos no se hablan, donde se escriben, donde los esposos dejan determinadamente de hablarse por días, tal vez por semanas. Esto es terrible. Entonces, eso no va a traer paz, eso va a traer estrés, eso va a traer disfunción en tu organismo, va a traer enfermedades. Sí, amado hermano, la preocupación, todo esto, este sentir de choque, ¿sí? De rivalidad dentro del hogar, primeramente va a traer mucha situación de desesperanza, de tristeza, de angustia. Así que evitemos eso, por eso ese corbán, traigámoslo delante del Eterno. Padre, yo quiero restaurar esa paz, y como tú dices en tu palabra, que busquemos la paz con todos. Quiero buscar esa paz, Padre Eterno. Trae paz en mi corazón, trae esa shalom y que todo sea restaurado en mi entorno. Bendito sea tu nombre, Padre, en la gloria. Así que, amados hermanos, continuamos con esa diciendo acerca del corbán de Shelamín, ¿sí? Vamos a ver algo interesante aquí. Dice que la carne que toque algo inmundo no se comerá, sino que se quemará completamente. En cuanto a la carne, todos los que están limpios pueden comerla. Amados hermanos, una vez tú tengas paz, tú ves que cuando tú tienes discordia, a ti se te quitan las ganas de comer, ¿sí? Se te quita el apetito cuando hay ese tipo de situaciones dentro del hogar. Pero cuando es restaurado, hay esa shalom y el apetito se abre, todo comienza a funcionar de nuevo normalmente. Entonces, por eso aquí hace esa mención. Entonces, comerán. Si usted está inmundo, si usted está, ¿cómo puede una persona que tiene pecado estar en paz con Dios y con los demás? Es imposible, amados hermanos. No podemos estar en paz cuando dentro de nuestro corazón, en nuestra mente está volteando cosas de discordia, de odio, de pleito, de rencilla, de rivalidad, de envidia, todas estas cosas que traen división. ¿Sí? Cuando hay división no hay paz. Entonces, una vez restaurada esa paz, dice que entonces los que están limpios, los que hayan quedado limpios, los que hayan recibido esa paz en el momento cuando se haya restaurado esa relación con Elohim y con el prójimo, entonces puedes ver cómo tu vida cambia, mira cómo tu vida se transforma. Dice que una persona en estado de inmundicia que coma algo de carne de sacrificio o ofrendas de shalom hechas a Yahweh será cortado de su pueblo. El Eterno hace esa separación. Si nosotros nos atrevemos a, a ignorar esa situación que tenemos de rivalidad, de odio, de rechazo, que hay esa aspereza entre prójimos, ¿sí? Entre hermanos, el Eterno va a rechazar esa ofrenda que tú traigas. Va a rechazar cualquier cosa que tú hagas, va a rechazar tu oración, va a rechazar, ¿por qué? Porque aún no ha sido sanado, no ha sido restaurado y ese es el propósito de esto. Cuando entonces es restaurado, hay esa shalom, hay esa unidad, hay bendición. Sí, sí, es como cuando se para una máquina, imagínense ustedes un motor inmenso de un barco, hay una avería y el motor, toda la transmisión se para, el barco deja de funcionar, el barco tiene que parar. Pero una vez restaurada esa pieza, ¿sí? Aunque tomó tiempo, que es el proceso que se necesita de aclarar las cosas, de revisar dónde está el daño,
Y cuando se monta esa nueva pieza, entonces esa transmisión comienza a funcionar y las hélices, las turbinas van a comenzar a funcionar y ese barco va a avanzar hacia su objetivo. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Pero de otra manera, entonces, si no se monta la pieza correcta, ese barco no se va a mover. Ahora, dice que cualquiera que toque algo inmundo, ya sea que la inmundicia sea de una persona, de un animal inmundo o alguna otra cosa inmunda detestable, y después coma la carne de sacrificio de ofrendas de Shalom para Yahweh, esa persona será cortada. O sea, debemos nosotros discernir, debemos nosotros hacer una introspección en nuestra vida para entender de que que no haya nada, algo, como decía David, escudriña mi corazón, muéstrame esos pecados ocultos para que no haya ningún estorbo en las bendiciones. Pero el Eterno no se le escapa nada. Lo que nos está diciendo aquí es que el Eterno todo lo ve. El Eterno mira nuestro corazón, escudriña nuestro corazón y nosotros debemos ser sinceros. Si realmente hemos hecho todo lo posible para destruir, para barrer todos esos obstáculos, pero si de pronto hay duda o para que no quede duda, presenta esas cosas delante del Eterno. Si aún cosas que tú no sabes, que tú no ves, que tú no sientes, y que tal vez no es que estés ignorando, sino que ya crees que estás listo, pues es bueno, como decimos, curarse en salud. Dice un dicho, ¿no? Curarse en salud. Entonces, venir delante del Eterno y presentar eso, diciéndole, si hay algo dentro de mí que aún queda, por favor, ayúdame, límpiame, restaurame. En el verso 22 dice, dijo Yahweh a Moshe, dile a los hijos de Israel, no comerán la grasa de toros, ovejas o carneros. La grasa de animales que mueran por sí mismos, son matados por animales salvajes, puede ser usada para cualquier otro propósito, pero bajo ninguna circunstancia la comerán. Amados, no debemos comer carne de animales que hayan muerto, que hayan sido ahogados. Animales que se encuentren muertos no podemos comer, prohibir el Eterno, y tampoco sangre. No se debe comer la sangre de ningún animal. Son mandamientos. Debemos vivir de acuerdo a las instrucciones. No comerán sangre de ninguna clase, ya sea de aves o de animales, en ninguna de sus casas. Cualquiera que coma sangre será cortado de su pueblo. Yahweh dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel que una persona que ofrezca su sacrificio de ofrenda de Shalom a Yahweh traerá parte de su sacrificio de ofrenda de Shalom para Yahweh. Bueno, entonces te traes a ti mismo, traes la situación con detalle de lo que está sucediendo, lo presentas delante del abacados y te darás cuenta que traerá el pecho, y dice que traerá todo con detalle, la situación que estás viviendo, que está confrontando tu vida espiritual en paz, debes traerla delante del Eterno. Amén. Todas estas cosas deberán subir al Eterno un olor grato, o sea, en oración. Estas oraciones deben ir al Eterno y presentarlas con un corazón sincero, un corazón que no esté guardando nada. Sí, bendito sea el abacados. Bueno, vamos a ver, vámonos al verso 37 del capítulo 7. Dice, esta es la ley para la ofrenda quemada, la ofrenda de grano. Ahí tenemos entonces la olá. ¿Sí? En el verso 37 se detallan las 6 ofrendas. Esta es la ley para la ofrenda quemada, o sea, el holocausto, olá. La ofrenda de grano, que es la minjá, que es de grano, de harina, cereales. La ofrenda de pecado, que es la hatat. La ofrenda de culpa, que es la Hasham, la ofrenda de la dedicación como Kadosh, o sea, la consagración, que es Miluín, ¿sí? Miluín, y el sacrificio de las ofrendas de Shalom, que son las Shelamim. Amén. Estas son las 6 tipos de ofrendas que se destacan aquí, la cual Yahweh ordenó a Moshe en el monte Sinaí en el día que ordenó a los hijos de Israel presentar sus ofrendas a Yahweh en el desierto Sinaí. De esta manera vamos pasando ya al último capítulo donde se desarrolla otro tipo de ofrenda. Dice, toma a Aarón y sus hijos con él. Ya esta es la consagración. Aquí en este capítulo se da detalles de la consagración a Aarón y a sus hijos, ¿sí? Donde se derrama el aceite de la unción, donde se presenta el novillo para la ofrenda del pecado. O sea, debían ser completamente kadosh para él. Y así no hayan cometido pecado. Pero dice que ninguno, dice Pablo, ninguno es bueno. Todos han cometido pecado y están separados de la gracia del Eterno, ¿sí? Pero entonces por eso el Eterno nos está mostrando a través de estas ofrendas de que nosotros debemos venir y presentarnos y saber y reconocer de que hemos cometido algo, ¿sí? Esta ofrenda de pecado
dice los 2 carneros y la cesta de matzá, traer también esa ofrenda de minja. Y dice que delante de toda la congregación presentará a los hijos a los hijos de Aarón y Aarón a la entrada del Mishkan. Todos estarían pendientes, serían testigos de esta consagración. Y así hizo Moshe. Lo importante y lo que tenemos que ver aquí, que todo lo que el Eterno ordenaba a Moshe lo hacía. Esto es un ejemplo para nosotros. Si el Eterno nos dice algo en su palabra, llevémoslo a cabo. No leemos tregua, no esperemos para mañana. Y hagámoslo, tomemos acción. Es una de las cosas que caracteriza a un israelita es eso, la acción. Miremos allá en el capítulo 18, cuando Abraham está a la puerta, recién circuncidado de su tienda, y ve a estos 3 que vienen caminando hacia él, cómo él corre, a pesar de tener esa dolencia que está en el tercer día de su circuncisión, corre hacia ellos y se postra delante de ellos, sin pensar el dolor que podría estar teniendo en su cuerpo debido a la circuncisión, a la cirugía. Pero a veces nosotros ponemos muchas trabas, muchos obstáculos para venir al Eterno o tomar acción con respecto a algo que es urgente tomar acción. Entonces vemos que Moshe toma acción en el momento que el Eterno le ordena algo y hace de acuerdo a la palabra del abacados. Y transmite Moshe esto. Esto es lo que Yahweh ha ordenado para ser hecho. ¿Sí? Entonces los trae delante y hace el ritual de lavamiento, ¿sí? Los lava con agua, como le instruye el Eterno, y esto a nosotros nos representa que si nosotros venimos delante de Yahweh, pues vengamos a sus fiestas, a sus moadim, vengamos limpios. Por eso el ritual del mikveh, ¿sí? Del tevilá, por purificación, no el tevilá de arrepentimiento y reconocimiento del Mashiach, sino el tevilá, esa purificación que se hace para las fiestas, el tomar el baño, ¿sí? El baño diario también, por eso nos bañamos nosotros diariamente para limpiarnos. Eso es el sentido de que muestra aquí en esta instrucción para la consagración de los hijos. Nosotros debemos consagrarnos y esa consagración la llevamos a cabo a través de ese tevilá, nuevamente el tevilá por arrepentimiento, reconociendo nuestro Abba, ¿sí? La obra perfecta en el madero y comenzar una nueva vida. Ahora, él los lava, les pone nuevas ropas, ¿sí? Lo viste completamente como un sumo Cohen, le pone toda su vestidura, su vestimenta alrededor de él, el manto, el efod, eh, el cinturón, ¿sí? El turbante, le pone también Neburín y Tumín, le pone la lámina de oro que decía que Dushala Yahweh, santidad a Yahweh, sobre su cabeza. Todo este ornamento, todas estas piezas eran especiales, eran kadosh para el Eterno. Sí, así de esta manera nosotros nos vestimos. Recordemos allá en Efesios capítulo 6, donde el Eterno dice que nosotros debemos vestir las vestiduras sacerdotales y estas vestiduras representan la sacerdotal, el sumo Cohen. ¿Sí? Y con esta es como una armadura para proteger primeramente y representar al abacados a través de esta vestimenta, nuestros pensamientos cubiertos con el turbante, sí, la santidad Yahweh, nuestros pensamientos, el pectoral, nuestro corazón completamente entregado al Eterno, nuestras hombreras, nuestras vestimentas, sí, que es la misma Torá, nos vestimos de Torá. Todo este ornamento representa esa santidad, esa entrega a Yahweh, ese nuevo hombre, sí, que hemos recibido de parte de Yahweh. Ahora dice que tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo en él, así dedicándolos como kadosh. El ruach representa también el aceite de ruach HaKodes, la unción de ruach HaKodes, a la cual nosotros hemos sido llamados a recibir esa unción, esa bendición de parte del Abacados, de ser ungidos para separarnos para Él. Aleluya. El aceite también tiene un lugar muy importante en la palabra, lo vemos por todos lados, la unción de los reyes, la unción de los profetas, la unción para la enfermedad, ¿cierto? Como dice en Santiago capítulo 5,
que le unjan de aceite. Y el ungir las cosas con aceite representa es ungir todo nuestro alrededor con ese poder, con esa salud que trae el aceite. Amén. Bueno, dice que él roció sobre el altar 7 veces. Esto representa plenitud también. Ya la hora culminada, ya estaba todo el tabernáculo listo. Solamente era ungir las cosas, santificarlas, apartarlas completamente para el eterno. Así mismo en nuestra vida nosotros, cuando tengamos algo, amados hermanos, oremos por las cosas que el Eterno nos da y presentémonos delante del Eterno, ungamos las cosas no como algún ritual eh, misterioso, cabalístico o algo, no. Así como nos está presentando el Eterno, así como se presentan esas cosas, unjamos nuestra casa, tenemos una nueva casa, oremos por la casa, tenemos un nuevo voto, bueno, Padre Eterno, que hagamos lo mejor con lo que tú nos das para transportarnos, una nueva casa, lo que sea, amados hermanos, traigamos delante de ti, demos gracias al Eterno, unjamos esas cosas y consagrémoslas para que todo eso tenga un propósito santo en nuestra vida. Dice que él vertió el aceite de la unción sobre la cabeza de ellos y la ungió para dedicarlo como Kadosh. Asimismo trajo a los hijos de Aarón, le trajo las vestiduras, las túnicas, los turbantes, todo como lo del Eterno. Y ya después se hacen los sacrificios, donde hay esta transferencia, ¿no? Dice que el novillo para la ofrenda de pecado también fue traído y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza. Recordemos que esto es una representación, ese animalito inocente que había sido totalmente ¿cómo se dice? Controlado, había sido observado, ¿cierto? De que no tuviera impureza, que no tuviera ningún defecto, es traído para esa ofrenda, ese sacrificio, ¿ya? Y de esta manera vemos cómo ellos ponen sus manos sobre ella, sobre ese animalito para hacer una transferencia de pecado. Eh, eh, Simbólicamente, ese animal inocente iba a morir en lugar de los Coanín, en lugar mío. Ahora, ¿cómo transpolamos esto al sacrificio de nuestro Mashiach? Pues sencillamente, Él no cometió pecado. Él era ese cordero que quita el pecado del mundo, que no cometió pecado, ¿sí? Yahweh lo hace por nosotros, pecador, pero Él recibe en sí el castigo que nosotros debemos de llevar. Y vemos aquí en esta ofrenda de pecado, en la consagración de los sacerdotes, esa transferencia de pecado, que ese animalito se iba a llevar ese pecado de los sacerdotes para poder ellos ser apartados, ¿sí? Después de que había hecho ese sacrificio, esa sangre, entonces se pone sobre los cuernos del altar que representan las 4 esquinas de la tierra, donde pues de estas personas iba a salir bendición para toda la tierra. Asimismo, nosotros cuando recibimos el perdón, nuestro Mashiach nos aparta, el Mashiach nos bendice y nos aparta para ese propósito, de que nosotros llevemos, como dice, vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas, enseñándoles todas las cosas que yo les he dicho y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, esto es el ejemplo de que vemos aquí, cuando es consagrado a los sacerdotes, igualmente nosotros hemos sido consagrados y ese es el propósito de nuestro Abba, que para nosotros llevemos ese mensaje, ¿sí? A las 4 esquinas, cuando se unge el altar. Ahora vamos a continuar ya para terminar. Eh, Vemos aquí. Vemos el otro carnero, ¿no? En el verso 22 del capítulo 8 vemos entonces el otro carnero fue presentado, el carnero de la dedicación como Kadosh, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Después se había sido sacrificado, Moshe tomó algo de su sangre y lo puso en la punta de la oreja de cada uno. Ahorita esa sangre de ese carnero iba a comprometer la vida, ¿sí? A consagrar la vida particular, individual de cada persona. Esa sangre era untada en el lóbulo derecho de la oreja, en el pulgar derecho de la mano derecha y en el pulgar del pie gordo derecho. ¿Para qué? Representa, ¿sí? Nuestra, nuestra cabeza, nuestro oído, escuchar al abacados, pegar nuestro oído a la voz del Eterno, nuestras obras a través de las manos,
¿sí? El ungir nuestras manos derecha y nuestros pies, caminar, como dice, como el apresto del Evangelio, qué hermosos son los pies que anuncian la paz. O sea, esa persona consagrada y nosotros podemos entrar en esto, comprometiéndonos con esto de llevar el Evangelio, esa consagración, de consagrar nuestro cuerpo, nuestros pies para hacer las cosas bien, para caminar, llevar la palabra, nuestras manos para hacer buenas obras y nuestros oídos que representa el escuchar, el Shema, escuchar al Eterno, escuchar la voz, las instrucciones del Eterno. Amén. Consagrarnos completamente a través de esto que estamos viendo aquí. Asimismo hizo con los hijos de Aarón y después todo lo que se hace con la grasa, todo se presentaba para que llegara al Eterno. Después de ser consagrados y hacer el sacrificio, se presentaba esto delante del Eterno como olor fragante. Dice en el verso 28, Moshe lo tomó de sus manos y lo hizo subir en humo en el altar encima de la ofrenda quemada. Fueron ofrenda de dedicación como Kadosh, dando aroma fragante, una ofrenda hecha por fuego a Yahweh. En el verso 36, ya para terminar, 33 dice, no saldrán de la entrada del tabernáculo del Mishkan de testimonio por 7 días, hasta que los días de su dedicación hayan pasado, puesto que Yahweh los estará dedicando por 7 días. 7 días es la plenitud, amados hermanos. 7 días representa el alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿cierto? Vemos que está pronto a comenzar el séptimo milenio, donde las cosas serán restauradas para los Kadoshin, aquellos que hayan esperado al Eterno, pues estaremos entrando a ese reinado milenial y poder vivir de acuerdo a las pautas del Eterno. Bendito sea el Kadosh. Dice, Él ordenó hacer lo que ha sido hecho hoy para poder hacer expiación por ustedes. Ustedes permanecerán en la entrada del tabernáculo día y noche por 7 días. Amén. Y dice, Aarón y sus hijos hicieron todas estas cosas que ordenó Yahweh por medio de Moshe. Hemos llegado a la conclusión de esta hermosa paracha, donde se trata de la consagración, donde se habla un poco detallado acerca de los korbanot, que son las ofrendas. Recordamos en el verso 37 del capítulo 7, las 6 que se mencionan, la holocausto, la olá, la minjá, la hatat, la asham, la miluín y la shelamín, que son las 6 ofrendas mencionadas y todo el procedimiento que había que hacer. Lo importante es que tengamos en cuenta aquí qué conexión tiene esto o qué nos quiere transmitir la palabra para nosotros mejorar nuestra vida o en relación con el prójimo y en relación con nuestro abacados, de vivir una vida santa. Son pasos, instrucciones que nos da el Eterno para nosotros mejorar nuestra relación tanto con Él como con el prójimo. Eso es importante, que vivamos una vida santa, consagrada a Él, que todo lo que hagamos lo hagamos de corazón, de un corazón sincero y con un propósito elevado. Amén. Así que, amados hermanos, el Eterno les bendiga. Los dejo hasta aquí. Nos vemos en una próxima paracha. Muchas bendiciones. Shalom, shalom. Lehitraot, ajim. Lehitraot. Shalom, shalom.